estamos hablando, y no solo esta semana, ¿verdad? Las otras semanas también vamos a estar hablando sobre la revelación de la Pascua. Vamos a prepararnos para entender. Ayer yo les había dicho que no hay poder sin revelación de la palabra. Podemos leer la Biblia como un libro, pero si no hay revelación, ¿y quién da esa revelación? El Espíritu Santo de Dios. Es el que nos revela, el que nos hace entender, el que alumbra dentro nuestro lo que es la palabra. Y cuando entendemos, cuando tenemos la revelación, en ese momento también tenemos el poder para vivir conforme a la revelación que tenemos. Dice la palabra que cada uno vive conforme a su fe, pero la fe viene por la revelación de la palabra. Entonces cada uno vive conforme a la revelación que tiene. Y hablamos sobre el Cordero de Dios, que es Jesús. Y estamos hablando de ayer sobre la sangre del Cordero. Hemos visto ayer que la sangre de Jesús fue la moneda, el precio entregado en esa cruz para nuestra redención, y que redención significa volver a comprar algo, es un rescate, y que con la sangre de Jesús Él nos rescató, Él nos compró con su sangre, nos compró con su sangre. ¿Nos compró de quién? De aquel que nos tenía bajo su potestad, bajo su gobierno, que es Satanás. Jesús nos compró con su sangre, nos rescató, nos quitó de la potestad de las tinieblas, nos quitó del reino satánico y nos trasladó a su reino de la luz. Y también vimos que la sangre de Jesús nos perdona y nos limpia de todo pecado, de todo tipo de pecado. Bueno, hoy yo quiero continuar y le quiero hablar que esa sangre preciosa de Cristo también nos justifica. Nos justifica. Dice así en Romanos 5:9. Y cómo se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación. ¿Cómo se nos declaró justos? Esta es la justicia que recibimos por medio de la sangre. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el justo? ¿Quién fue el limpio? Jesús fue el justo, Él fue el limpio, Él fue el santo, pero con esa obra que Él hizo en la cruz, Él nos justificó, nos declaró justos. Vos y yo podemos decir, somos justos. No por nuestra propia justicia, somos justificados primero gratuitamente, somos justificados delante de los ojos de Dios. La sangre de Cristo nos justifica, por eso es lo que en Romanos dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación, ¿por qué? Porque cuando Dios me ve en su Hijo, Dios me ve en Cristo, porque estamos unidos, porque Jesús está en mí, yo estoy en Él. Estamos unidos, somos uno. Él nos hizo uno. Y su justicia Él nos da. Su santidad Él nos da. Su amor Él nos da. Su pureza Él nos da por medio de su obra, por medio de su espíritu. Entonces somos justificados primeramente por gracia
Y luego que somos justificados, nuestra vida empieza a entrar en un proceso de transformación y santificación. A partir de allí, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en nuestras vidas. A partir de allí, cuando nacemos de nuevo, somos nueva criatura, somos justificados por Dios. La obra del Espíritu Santo empieza a hacer y Él empieza a mostrarnos las áreas que están injustas, las áreas que nos alinean a su palabra, y allí Él nos empieza a enseñar y nos empieza a llevar a un arrepentimiento y a un convencimiento de que esas áreas están mal, y nos da la gracia para poder abandonar esas áreas, abandonar esos hábitos y poder alinearnos a su justicia. Pero la justicia primeramente viene de gracia, viene por medio de Cristo. Él nos justifica delante de Dios. Él nos justifica por medio de su sangre. Por medio de su sangre. Quiere decir que una persona, por más pecadora, todos somos pecadores perdonados, justificados, lavados, limpiados por la sangre del Cordero, que estamos yendo en un proceso de santificación, de transformación. Pero quiere decir que por más grave que haya sido el pecado, por más sucio que haya sido el pecado, la persona pudo haber estado en lo más vil. Nosotros sabemos que todo tiene su consecuencia, nuestras acciones. Pero ocurre un milagro cuando la sangre de Jesús está sobre nosotros. Cuando somos justificados delante de Dios. Ese milagro es por medio de esa sangre. Él nos limpia, Él nos perdona, Él nos limpia. Y dice su palabra que Él borra nuestros pecados. Completamente Él borra nuestros pecados. Por eso Él nos justifica. También la sangre de Jesús, hoy les quiero hablar, nos protege. La sangre de Jesús nos protege. Cuando empezamos a hablar de la sangre, yo les dije que siempre escuché, toda mi vida escuché la gente que usa la sangre de Cristo como un amuleto, como algo mágico que va a decir. Y dice, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y les dije que tanto el nombre de Jesús en nuestra boca como la sangre de Cristo tiene que venir acompañada de poder. Y tiene poder cuando tenemos entendimiento y revelación de la sangre. Cuando entendemos que la sangre, ¿qué hace la sangre de Cristo? Cuán preciosa es la sangre de Cristo. Cuán poderosa es la sangre de Cristo. Y si yo tengo ese entendimiento, esa revelación, entonces cuando yo hablo sobre la sangre de Cristo, cuando yo invoco la sangre de Cristo, cuando yo digo la sangre de Cristo está sobre mi vida, está sobre mi familia, está sobre mis hijos, está sobre mi casa, está sobre todo lo que yo tengo. Cuando yo cubro con la sangre de Jesús, yo uso sabiendo el poder de esa sangre, sabiendo el milagro que hay en esa sangre, sabiendo lo sobrenatural que se desata en esa sangre. Cuando yo peco y me arrepiento y le pido perdón a Dios y le digo, tu sangre me cubra, tu sangre me lave, como dice la palabra, tu sangre limpie mi conciencia de obras muertas, tu sangre me purifica, borra mis pecados. Entonces cuando yo hablo con esa revelación, esa sangre tiene poder y hace lo que es imposible para todos los seres humanos. La sangre de Jesús sí nos protege, sí es una protección sobre el pueblo de Dios, sí hace toda la diferencia en el pueblo de Dios. Sí, la sangre de Jesús está sobre nosotros y las tinieblas ven y las potestades ven. Ellos ven que la sangre está sobre nuestras vidas. Por eso es
Siempre les digo, lo que está en el Antiguo Testamento, lo que pasó era profético, era lo que apuntaba a lo que iba a ocurrir en los tiempos de Cristo. Cuando el pueblo hebreo estaba en esa casa, en sus casas, estaban cenando, estaban haciendo la cena con el cordero en la mesa, la sangre del cordero. Dios le dijo a Moisés que le diga a su pueblo que ponga por el dintel de las puertas para protección, y que dice que la muerte que iba a venir, el juicio que iba a llevar, que iba a matar a los primogénitos de toda casa de los egipcios, de todas las bestias, de todos los animales, que no iba a pasar, que no iba a entrar en las casas de los hebreos, iba a pasar por alto. Por eso hablamos que la Pascua significa pasar por alto. El juicio pasa por alto por causa de la sangre del Cordero de Dios. El juicio que tendría que haber entrado en las casas de los hebreos, en la casa de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, en la casa de todo ser humano, porque todos pecamos, estuvimos apartados de la presencia, de la gloria de Dios, y merecíamos la muerte, merecíamos el juicio. Pero Dios estaba hablando: pongan esa sangre sobre sus casas, sobre sus puertas, y allí la muerte, no, el juicio no va a tocar sus casas, va a pasar por alto. Estaba diciendo, el Cordero de Dios muchos años después sería sacrificado, y su sangre derramada va a quitar el juicio de sobre mi pueblo. Porque el juicio fue sobre Jesús, fue sobre ese Cordero. Lo que merecíamos, el castigo de nuestra paz, fue sobre Jesús. Entonces la sangre de Cristo sí nos protege. Dice que en ese tiempo los hebreos, cuando usaron un hisopo, tipo un algodón, para poner sobre las puertas de sus casas, pusieron la sangre sobre las puertas. Y dice que hoy nuestra lengua es como ese hisopo, nuestra boca es como ese hisopo, que hablamos y aplicamos la sangre del Cordero. En nuestra boca sí tiene que estar el nombre de Jesús, con la revelación y el entendimiento de cuán grande y poderoso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nombre sobre todo nombre, dice la palabra. Y también la revelación de cuán poderosa es la sangre del Cordero. Y vamos a entrar en ese entendimiento hoy. Vamos a entrar a ese entendimiento hoy. Nos protege. Nos protege. Les quiero compartir un sueño que tuve en estos días. Nosotros sabemos, mis queridos, que el juicio de Dios siempre viene. ¿Para qué viene el juicio de Dios a la tierra? Los hombres viven la vida desenfrenadamente, como si Dios no existiera, haciendo lo que se les da la gana, viviendo de la forma que quieren, diciendo la Biblia ya es anticuada, esto ya no es para hoy. Las personas, los seres humanos, la gente vive como quiere, haciendo doctrinas, ideologías, viviendo como se les antoja, lejos de Dios, practicando cosas terribles en lo oculto, en lo escondido. Así es que el juicio de Dios, más temprano o más tarde, viene para corregir al ser humano, para que el ser humano se vuelva a su Creador, para que el ser humano se dé cuenta de que existe un Dios y que pueda clamar a Él, para que pueda volverse a la luz y salvar al final su alma.
Y eso es lo que vemos en el mundo. Muchas cosas están ocurriendo. Muchas cosas malas ocurren. No producidas por Dios, pero permitidas. Porque conforme a lo que vivimos y a lo que hacemos es lo que nosotros desatamos sobre nuestras vidas. La ley de la siembra y la cosecha que yo les hablé ya fue establecido, ya fue dado. Y conforme a el desenfreno que el ser humano vive en el mundo, eso mismo el ser humano atrae sobre él y desata. Y viene el juicio para que todo ser humano pueda entender que hay un Dios santo y que debe volverse con todo su corazón a su Creador. Para eso ocurre. Y lo que les quiero compartir es que en este sueño, hablando de la sangre que estaba sobre las puertas de las casas de los hebreos y que pasó el destructor y no entró en la casa de ellos, sino vio la sangre y pasó por alto. El sueño que tuve fue que estaba yo dentro de una casa, como que era mi casa, y por la ventana, una pequeña apertura, yo abro y miro hacia afuera. Y lo que yo siento, veo y escucho hacia afuera fue algo muy terrible. Escucho primero una sirena, las sirenas que se tocan cuando viene un huracán, un tsunami, algo así, ¿verdad? Que anuncia algo, una catástrofe. Escuché primero la sirena, luego escuché la gente que gritaba y sentí un viento huracanado terrible que movía y sacudía todo lo que estaba afuera. Y cierro yo la ventanita. Y cuando yo miro para ver cómo está dentro de la casa todo, es como que adentro no estaba pasando nada. Es como que todo lo que se sentía afuera era afuera, pero adentro apenas era un movimiento. Apenas la casa era como un pequeño movimiento, pero yo veo todo en orden y había una paz muy grande en esa casa donde yo estaba. Había una paz que era sobrenatural. Y yo entendí cuando me desperté que lo que yo le estoy compartiendo, que eso pasa. La sangre de Cristo no solamente nos protege, pero también como nos reconcilia con Dios, nos da paz. Por eso dice en Colosenses 1:20, y por medio de Él, ¿de quién? De Cristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Entonces sí, esa sangre nos protege, nos da paz. Y cuando nosotros nos volvemos en humillación a Dios, cuando le entregamos todo, cuando le clamamos, podemos tener paz. Aunque afuera estén ocurriendo muchas cosas, en la casa del justo va a haber paz. Aún en medio de las dificultades que podemos enfrentar, va a haber paz. En medio de las tormentas, en la casa del justo va a haber paz. Sea lo que enfrentemos, va a haber paz. Y quiero hablarle también que tenemos, por medio de la sangre del Cordero, tenemos acceso a la presencia de Dios. Tenemos acceso a la presencia de Dios
lo que se nos fue quitado a causa del pecado de Adán y Eva. En su caída fuimos destituidos de la gloria, de la presencia de Dios. Fuimos apartados de Él. Nosotros nos apartamos por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones. Pero Jesús, por medio de su sangre, Él nos dio acceso otra vez a la presencia de Dios. Podemos entrar en oración, podemos entrar por medio de su palabra, podemos hablar con Dios, podemos estar con Él, podemos recibir, como dice el salmista, a la diestra de Dios. Hay delicias a su diestra, hay un banquete para nosotros, hay una mesa preparada en la presencia de Dios. Por eso dice en Hebreos 10, 19 al 20, así es que hermanos, podemos entrar confiadamente en el lugar santísimo del cielo. Por causa de la sangre de Jesús podemos entrar con confianza que no vamos a ser consumidos, porque Dios es fuego que consume, fuego consumidor, porque Él es un Dios santo que no tolera lo inmundo, pero fuimos limpiados. Tenemos la sangre que nos justifica, tenemos la sangre que está sobre nosotros, la sangre que nos redimió. Entonces podemos entrar para orar, para estar con Él, para adorarle, para hablarle, para escuchar de Él sus instrucciones, para pedir, clamar por misericordia. Y la sangre de Cristo nos cubre, y la sangre de Jesús nos dio ese acceso al trono de Dios, y confiadamente podemos entrar, con confianza, sin temor, sin miedo. Porque dice, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, un camino nuevo y vivo, a través de la cortina al lugar santísimo. Ese lugar santísimo nos pertenece como hijos de Dios. Nos da acceso, así que podés entrar en la presencia de Dios. Podés clamar por la sangre de Cristo y entrar a la presencia de Dios. Y por último, quiero hablarle que nos da victoria sobre Satanás y sus demonios. Mis queridos, este pasaje que está en Apocalipsis 12, 10 y 11 es hermoso, es profundo. Tenemos victoria sobre Satanás, así como Cristo tuvo victoria sobre Satanás en esa cruz. Allí Jesús le venció al diablo. Le despojó de la autoridad que Adán y Eva le entregaron al diablo. Jesús tomó de vuelta, dando su sangre y su vida en esa cruz por nosotros, pagando la deuda que teníamos delante de Dios. Y así como Cristo tuvo victoria sobre el diablo, nosotros también tenemos. Dice así, escuchen lo que el apóstol Juan estaba viendo. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. ¿Cuál era la voz que él escuchaba? Que se decía en el cielo, en los cielos: por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién es el acusador? Satanás. Él es el que nos acusa de nuestros pecados, de nuestras faltas. Él nos acusa. ¿Te acusa a vos? ¿A mí? ¿Cómo? Dice, el que los acusa delante de Dios día y noche. Él lleva nuestras faltas. Pero recuérdense que ayer yo les compartí que la sangre del Cordero, la sangre que Jesús derramó, esa sangre fue recogida y llevada al lugar santísimo. Y dice la palabra que la sangre está allá, está en el lugar santísimo. Esa sangre está y habla perdón de pecados. Entonces, al mismo tiempo que el acusador, que es Satanás, va a acusarnos todos los días, allí está la sangre hablando perdón para nuestras vidas. Por eso la palabra dice que cuando pecamos,
nos arrepentimos y confesamos a Dios nuestra falta, reconocemos, la sangre de Cristo nos limpia, nos perdona, nos purifica. Entonces nosotros podemos clamar por esa sangre, el perdón, para el perdón, la limpieza de nuestros pecados. El acusador va de día y de noche, pero la sangre del Cordero está de continuo delante de Dios. Dice así: el acusador ha sido lanzado fuera. Ellos, ¿quiénes? El pueblo de Dios, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. No amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. ¿Qué nos está diciendo? Que por medio de la sangre del Cordero nosotros vencemos al diablo. Por medio de la sangre del Cordero nosotros vencemos las acusaciones. Nosotros vencemos al acusador. Nosotros vencemos. Así es que podés clamar, tener ese entendimiento que la sangre de Cristo podés clamar y te da y me da victoria contra el acusador, contra el diablo. Mis queridos, la sangre de Cristo es tan poderosa que no importa los pecados, los pactos aunque se pudo haber hecho con el mismo diablo. La sangre de Cristo es superior a cualquier otra sangre derramada, ofrecida en cualquier tipo de altar maligno. La sangre del Cordero de Dios destruye cualquier tipo y está por sobre cualquier tipo de sacrificio, de ofrenda, de cualquier índole, de cualquier tipo. La sangre de Cristo es poderosa, nos da victoria contra el diablo. Pero acá dice algo importante cuando dice que vencimos por medio de la sangre de Cristo. Dice, y por el testimonio que dieron, y no amaron su vida tanto como para tener miedo a la muerte. ¿Qué significa? Que nuestras vidas tenemos que cuidar cómo andamos. Tenemos que tener testimonio de cómo vivimos delante de Dios y delante del mal. Tenemos la sangre de Cristo que nos limpia. Pecamos, podemos acudir delante de Dios, clamar por el perdón y por esa sangre que nos limpia. Pero debemos cuidar y entregarle nuestra vida a la dirección del Espíritu Santo para que Él nos ayude en todo nuestro testimonio. Esto quiero compartir por hoy con ustedes, mis queridos. No terminó todavía lo de la sangre. Semana que viene, más un día, voy a tomar para hablar sobre la sangre del pacto. Y vamos a abordar ese tema del pacto, de la sangre. Pero esto quería dejarle con esta revelación, este entendimiento. La sangre de Jesús es extremadamente poderosa. ¿Qué vimos hasta ahora? Nos redimió, fue el precio y la moneda de compra que nos quitó Jesús de la esclavitud y nos trajo a su reino. Nos limpia de todo pecado, nos perdona. Por causa de la sangre pasó por alto el juicio de Dios de nuestras vidas. Por causa de la sangre, esa sangre que más hace, nos justifica. Somos justos por la sangre del Cordero. Nos protege del mal, nos da paz aún en medio de las dificultades que podamos enfrentar, porque estamos en el mundo, no estamos fuera del mundo,
Va a llegar un tiempo donde va a haber el cielo nuevo y la tierra nueva, y allí todo va a ser perfecto. Pero ahora no hay perfección en el mundo y necesitamos la gracia, necesitamos el nombre de Jesús, necesitamos su sangre y por sobre todo al Espíritu Santo con nosotros. Entonces, ¿qué más aprendimos? Que la sangre nos da acceso a la presencia de Dios. Puedo clamar el nombre de Jesús, puedo clamar la sangre de Jesús y puedo entrar a la presencia de Dios confiadamente. Nos da victoria sobre Satanás y sus demonios. Entonces, con esto les quiero dejar. Quiero bendecir tu vida en esta mañana. Que el Espíritu Santo te pueda visitar con una revelación. Y esto que estoy compartiendo, yo oro para que no se quede solamente en tu mente, pero que pueda bajar a tu espíritu, que sea sellado dentro de tu alma, dentro de tu ser, que esto sea tu pan diario, que sea todos los días en tu vida, la sangre del Cordero. Que pueda ser esa revelación y esa luz donde puedas clamar por la sangre del Cordero sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar. Que puedas tener victoria contra el acusador cuando el acusador viene a hablarte, a decirte palabras de destrucción, para apartarte de Dios, del amor y de la misericordia de Dios. Le puedas decir a Satanás, le puedas hacer recordar: hay una sangre que fue derramada del cuerpo de mi Señor Jesús. Hay una sangre que se derramó del cuerpo del Cordero de Dios, que limpió y quitó todo mi pecado. En el nombre de Jesús yo te bendigo con esta revelación. Te bendigo con esta palabra. Mis queridos, nosotros todo es real, no es místico. Cuando Satanás ataca la mente de ustedes, cuando trae ataque al corazón y les habla fracaso y les habla muerte y les habla acusación, ustedes tienen que hablarles, porque Satanás no escucha la mente. Satanás no es omnisciente, él no sabe lo que pensamos. Él sí trata de poner dentro de nuestra mente lo que él quiere que pensemos. Trata de influenciar nuestra mentalidad y trata de influenciar lo que sentimos, porque lo que pensamos sentimos después. Entonces nosotros tenemos que hablarle. Así como él viene y nos habla esas palabras de acusación, nosotros tenemos que hablarle la palabra. Porque así Jesús le venció al diablo, hablándole la palabra. Escrito está, Satanás. Entonces, háblale la palabra. Háblale, contale, hacerle recordar. Él sabe que la sangre de Jesús te justificó. Y si tenés cosas que te acusan, confesala a Dios. Allí mismo decirle: espérate, Satanás, espérate. Quédate quietito allí. Espérate. Ahora yo con mi Padre, yo con mi Dios. Padre, reconozco mi pecado. Reconozco que esto hice y sé que va contra tu palabra y sé que está mal y está contra tu voluntad. Pero hoy yo, en el nombre de Jesús, te pido que me perdones. Estoy quitando a luz por medio de la confesión. Estoy quitando a luz. Y si tenés cosas más profundas que vos te das cuenta que sola o solo no podés, busca. Si tenés líderes espirituales, pastores, personas que te puedan escuchar, que sean de Dios, como dice la palabra también, confesad unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Quitamos a luz nuestro orgullo. Morimos a nuestro orgullo, pero tenemos victoria contra Satanás. Y le decimos: perdóname, Padre, y clamo por la sangre de Jesús y recibo en fe esa liberación, ese perdón. Y allí me dirijo a Satanás y le digo: ahora vete, ahora vete.
en el nombre de Jesús. Jacqueline, oro y extiendo mi mano sobre tu vida